¿cuál es el lugar que le corresponde a aquellos que no tienen un lugar? ¿Cómo es la existencia cotidiana cuando la incertidumbre está permanentemente alrededor nuestro? ¿Cómo es vivir en la periferia cuando aquellos que ocupan el centro que implica esa periferia no se reconocen como tales? Cuando aquellos que son los beneficiados del sistema, los que tienen un mejor acceso a los ingresos, los que tienen mayor cantidad de derechos, cuando ellos mismos no se reconocen como parte sustancial de ese sistema. Mire, en los últimos días, si algo ha quedado en evidencia es que estamos en presencia de una verdadera disputa, y esa disputa tiene que ver con cómo se distribuye la riqueza en nuestro país. Y quizás ahora tiene mayor presencia esta disputa que antes, que hace algunas semanas nada más. Se ha discutido hace algunos días un proyecto de ley, hoy ya es una ley, la ley de emergencia, que tiene un corazón muy importante puesto en la redistribución, que tiene un corazón puesto en aquello que llamamos progresismo, es decir, que aquellos que más tienen sean los que terminan financiando las mejoras de aquellos que menos tienen. Esto está muy presente en esta ley de emergencia, está muy presente en cada una de las señales que ha emitido el gobierno de Alberto Fernández y también quizás ha estado presente durante el día de hoy en las discusiones que se han dado en la legislatura bonaerense, porque allí también se está discutiendo un proyecto de ley que tiene como eje sustancial una suba de impuestos, pero sobre todo que aquellos que más tienen van a pagar más y que aquellos que menos tienen serían, en todo caso, los beneficiados del sistema. Pero si queda algo en claro en estos días, no es eso. Lo que queda en claro es que hay un sector de la sociedad que se hace eco de determinado tipo de reacciones, que es refractaria a estas mejoras y que en todo caso lo que está evidenciando es que hay altas dosis de incomprensión, de que existe todavía en la Argentina de hoy, y a pesar de lo que hemos vivido en los últimos años, altas dosis de indiferencia, de que hay un sector de la sociedad que piensa que la Argentina es parecida a su propia existencia, que tiene sus propias conductas, que tiene sus costumbres, que tiene su estándar de vida, y que no reconoce que en la Argentina de hoy hay más del 40% de la sociedad que está bajo la línea de pobreza, de que hay jubilados, pensionados, cuya asignación principal está por debajo de esa línea de pobreza, quiere decir que no le alcanza siquiera para alimentarse, y que al mismo tiempo hay otro sector de la sociedad que solamente vive con asignaciones que le entrega el Estado, porque no tiene la posibilidad de hacerlo de otra manera. El elemento es la incomprensión, el elemento es existir o coexistir con aquellos que son refractarios a la realidad que vive nuestro país. Y yo, como cada jueves, voy a usar un texto, un relato, en este caso uno que se llama El Entenado y que escribió hace muchísimo tiempo el genial escritor Juan José Saer. El Entenado toma como referencia una expedición histórica que efectivamente tuvo lugar, tuvo asidero en nuestra historia pasada, y es la llegada de Juan Díaz de Solís, el adelantado español, a estas costas, a la costa oriental del Río de la Plata, allá por comienzos del siglo XVI. Estoy hablando puntualmente del año 1516. En esas circunstancias es que desembarca toda la tripulación de Juan Díaz de Solís. Es incluso previo al año de la primera de las fundaciones de Buenos Aires, hecha por Pedro de Mendoza, que fue en 1536, estoy hablando de 20 años antes, y cuando desembarcan estas costas son tomados prisioneros por una tribu indígena, la tribu de los colastinés. En ese contexto, no solamente son tomados prisioneros, sino que además los asesinan a todos, o prácticamente a todos, con el agravante, si usted quiere, de que esa tribu, que era sumamente pacífica, era al mismo tiempo una tribu que tenía costumbres antropófagas, quiere decir que se alimentaba de carne humana. Y termina esa tribu comiéndose a toda la tripulación de Juan Díaz de Solís, con Díaz de Solís incluido. Es un hecho que tuvo lugar y en el cual se va a inspirar
Juan José Saer, porque lo que va a contar es la historia del entenado. El entenado significa el hijastro, y el protagonista de esta historia es un hijastro, es un grumete, es la única persona que va a terminar sobreviviendo a esa masacre, a ese asesinato colectivo que tuvo lugar cuando desembarcó Juan Díaz de Solís. Y este grumete tiene 15 años y es huérfano, curiosamente, o no tanto. Y lo que va a terminar contando en esta historia es un poco su propia historia. Es la historia de una voz. Esa voz tiene ya muchísimos años porque es la voz de un anciano. Es un anciano que lo que está haciendo es rememorando qué le sucedió a él cuando fue tomado prisionero y cuando empezó a darse cuenta de que el único que iba a sobrevivir era él, que todos sus compañeros de esa tripulación del barco de Juan Díaz de Solís, que no solamente eran asesinados, sino que además ese grumete fue testigo y es testigo de una verdadera masacre, que ve cómo sus compañeros de tripulación no solamente son asesinados, sino además son ingeridos en una fiesta, en un ritual caníbal, un ritual que se mezcla en una especie de orgía y que tiene lugar dentro de lo que son las costumbres de esta tribu de indígenas colastines. Es en ese contexto entonces que nos encontramos con esta voz. Es una voz que recupera tiempo perdido, que se sigue preguntando porque todavía esa voz no logra comprender bien cómo es que ha pasado 10 años junto a esta tribu de caníbales y cómo a pesar del tiempo transcurrido no termina de asir, no termina de atrapar el verdadero sentido de esa coexistencia, no termina de tener una comprensión cabal de qué fue lo que le sucedió. La voz de Juan José Saer detrás de esta narrativa, lo que también va quizás a mostrarnos, y esto es bastante importante, no es solamente un tono de una crónica de Indias, el tono de una novela de formación de los primeros días, de los primeros años de la vida de alguien, sino por sobre todas las cosas a medida que leemos empezamos a entender que se instalan preguntas que son muy relevantes y que hacen a la condición humana, que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con la filosofía, que tienen que ver con la memoria, cómo construimos nuestra propia historia, y que en todo caso va a dejar constancia de que este grumete, de que este protagonista de la historia hace un punto y aparte cada vez que le sucede algo en la vida, y en ese contexto entonces lo que va a decir es, bueno, lo que ha pasado aquí merece un análisis que yo no puedo llevar a cabo. Mire, si hay algunos elementos que quiero rescatar de esta historia, la historia es fantástica, creo que es una de las grandes novelas de la literatura argentina. Y quizás uno de los elementos es la extranjería, la expulsión, porque a este grumete que va a presenciar todos estos rituales en esa tribu de indígenas colastinés, que son una tribu caníbal, pero que curiosamente, a pesar de que le permiten coexistir, que le permiten estar ahí, no lo van a terminar integrando, no lo van a terminar enseñando su propia lengua. Esta persona va a pasar 10 años junto a una tribu sin poder entender bien qué es lo que significa cada una de las palabras que dicen, incluso en su presencia. Es decir, que va a marcar allí una especie de límite que nunca va a ser cruzado y que es impuesto por la tribu y que le genera muchísimas preguntas. Le decía yo que uno de los elementos es que este grumete, que este muchacho uno podría pensar, es un extranjero en su propia tierra, en su propia vida. Ha sido despojado de su historia, tal y como la conocía hasta el momento mismo en que fue tomado prisionero. Ha sido expulsado de su propia vida, de sus propias costumbres, de su cultura, o al menos es expulsado durante la historia. Y en todo caso no es integrado a una nueva. Queda en una especie de purgatorio. Y esto también es interesante. Coexiste. Está en el devenir, está en el día a día junto a esa tribu, pero en ningún momento le enseñan la lengua, en ningún momento le explican qué es lo que está pasando. Solamente asiste en términos estéticos a lo que puede ver. Hay una cuestión empírica en el medio, pero sin ninguna duda no hay una integración, no hay una empatía. Y hay un límite que está trazado y que es relevante y que tiene un lugar muy importante en esta historia. No solamente es la expulsión, no solamente es la extranjería que él vive y que sufre, sino sobre todo es, si uno quiere, la incertidumbre. Porque si hay una pregunta o dos preguntas que están instaladas a lo largo de todo el relato, esto es, ¿por qué
a él le tocó una suerte distinta de la del resto de sus compañeros de tripulación? ¿Por qué a él lo mantienen con vida mientras que al resto no solamente lo han asesinado, sino que han sido parte de un festín de carne humana? Se los han comido a todos. Se los han comido a todos. Y no solamente esa es la pregunta, sino además hay una pregunta adicional, que es ¿por qué lo mantienen con vida? ¿Cuál es el objetivo de que día a día, a pesar de que no lo integran, a pesar de que no le enseñan la lengua, a pesar de que él parece transparente para el resto, porque incluso esto es lo que va a mencionar, a pesar de todo eso, está ahí, lo tratan como una especie de huésped, pero no le dan las herramientas para poder ser integrado? Esas son las preguntas que subyacen, y yo le agregaría una más, que me parece que es relevante, que es si él habita una periferia, y esa periferia implica obviamente la existencia de un centro, ¿qué pasa cuando ese centro, que es la tribu, que son las costumbres, que es la propia dinámica que tiene esa pequeña sociedad, qué pasa cuando esa sociedad hace de cuenta que no existe nada más? ¿Qué pasa cuando esa sociedad se presenta a los ojos del resto como lo único que hay posible desde el punto de vista de la existencia, y sobre todo cuando no se reconoce como verdadero privilegiado de un sistema que es más amplio y que en algún punto genera exclusión y genera incomprensión? Le pregunto si esto no tiene un correlato con un sector de nuestra sociedad, si ese sector de la sociedad más vulnerable, que ha sido discriminado por las políticas, que ha sido tratado de una forma totalmente vinculada a lo que es la incomprensión, que ha actuado casi como si no existiera ese sector de la sociedad, que es mayoritario en la Argentina. Bueno, ¿qué pasa en ese contexto entonces con aquellos que intentan pronunciar su propia voz, que intentan decirse desde la periferia, que intentan señalar que hay un centro, pero que ese centro mismo no se reconoce como tal? Le pregunto si no tiene que ver con esto que atraviesa la sociedad de Argentina por estos días, que es en definitiva esa cuestión refractaria con aquellos que están peleando por sus derechos, con aquel gobierno que está poniendo en juego una cantidad de ideas, una cantidad de acciones, una cantidad de leyes que buscan garantizar un retorno para que esa periferia tenga acceso a los derechos, pueda acceder a la comprensión de que forma parte de un todo. Y en todo caso, le pregunto qué sucede cuando, a pesar de esos planteos, lo que existe es la negativa a reconocer que la Argentina no es de la manera que ellos quieren y que implica necesariamente abrirse, ser empático y, por sobre todas las cosas, reconocer que hay un otro y que ese otro tiene los mismos derechos que uno. En esta Argentina que tiene mayores niveles de desigualdad, que tiene menor inclusión, que tiene pobreza y que tiene indigencia, si hay alguien que no tiene un lugar, es hora que empiece a tenerlo.